Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos aquí a Andrés Vázquez Mariscal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrés Vázquez Mariscal es historiador, investigador, ha sido presidente y es presidente, creo, del Centro de Estudios Juan Herrera, y además ha publicado varias obras sobre el siglo XVI, centrándose en esa época, como Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, por ejemplo, El Génesis, La verdadera historia, y ahora El Enquiridion, el libro secreto de Carlomagno, sobre el que vamos a hablar a continuación. El primer punto de vista que a mí me ha llamado la atención es el análisis que se hace en la obra sobre la magia y los conceptos relativos a qué es la magia y lo oculto. Entiendo en los primeros capítulos que la magia es aquello que desde los orígenes del hombre permitía explicar las leyes de la naturaleza que no se podían conocer de otra manera. Y me interesa que nos hables de esta perspectiva antropológica de la magia, de lo esotérico. Sí, yo creo que definitivamente hay que olvidarse de la magia como un concepto vinculado a la brujería, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que, a partir de que la Inquisición tomó cartas en el asunto, pues no estaba realmente vinculado. La magia es como muy bien dices, algo antropológico. Empieza a aparecer en los albores de la humanidad. El hombre empieza a preguntarse por qué llueve, por qué el sol desaparece y aparece al día siguiente, qué podía hacer para conjurar en un momento determinado las tormentas y las cosas que realmente le parecían extraordinarias, ¿no? Y que no acababan de comprender. De alguna manera, la magia se vincula automáticamente con la religión, porque es inherente. Ambas cosas son consecuencia prácticamente una de la otra. La religión aparece en el momento en que todos esos eventos, todas esas circunstancias especiales que el hombre primitivo observaba en la naturaleza, pues no podían de alguna manera ser adjudicadas nada más que a un dios o a un ser superior. ¿Quién era quien tronaba en los cielos cuando había una tormenta? No cabe duda de que no era Júpiter lanzando rayos y truenos y cosas, y de aquí que surja la religión como necesidad para justificar todas estas circunstancias, ¿no? Te decía que la magia tenemos que cambiar el concepto y la idea de la magia, ¿no? Es algo que siempre ha existido, que no podemos interpretarla realmente como se ha estado interpretando a partir del siglo XV, siglo XVI, cuando parece ser que la magia y el ocultismo tiene su máximo exponente, sino que es simplemente una consecuencia directa de un proceso de la civilización, ¿no? La magia, como sabes, se remonta a la época de los egipcios. La magia, como cuenta el libro de Enoch, la enseñaron los ángeles. Un libro poco, como sabes, que aunque la religión, la Iglesia Católica no lo admite en el canon de libros canónicos de la Biblia, sí lo está admitido por la Iglesia etíope y la copta. Entonces, es algo que simplemente tiene como consecuencia una explicación de hechos sobrenaturales. Uh-huh. Con ello, esos sacerdotes hierofantes que en un momento determinado servían de intermediarios entre el hombre y los dioses, tuvieron que orquestar quizás unos ritos, unos saumerios y unos símbolos, una simbología para poder expresar o representar ante la comunidad sus contactos con los seres superiores. Uh-huh. Así que independientemente de que la magia pudiera ser o no ser efectiva, todos sabemos que de alguna manera no lo es, tal como estaba conceptualmente considerada, pues es un hecho
que tenemos que aceptar como realmente determinante. Ahí está, ha estado durante siglos y seguirá estando, ¿no? Y en el siglo XVI, por ejemplo, encontramos que hay muchos ejemplos de este tipo. Son los años, también en siglos anteriores, pero la alquimia, la búsqueda del homúnculo, por ejemplo, también la nigromancia o los símbolos religiosos que tienen connotaciones culturales y mágicas, como explicas muy bien en la obra, el hexagrama famoso, ¿no? Que es la estrella de David. Eso es. Bueno, todo esto es consecuencia, naturalmente, de este proceso de mitificación de la relación entre el hombre y los dioses, ¿no? Es algo que además pretendía servir de cadena de transmisión de unos conocimientos a través de una simbología, ¿no? De manera que solo pudieran tener acceso a estos conocimientos los iniciados, los que supieran interpretarla, ¿no? Claro. No aquellos que no tuvieran, digamos, la capacidad de no solamente de conocer esos secretos, sino de poder usarlos en beneficio, ¿no? Y no para el mal. Así que efectivamente hay una serie de simbología que de alguna manera forma parte de toda la parafernalia que se reúne alrededor de las características que agrupan la magia. Es, como muy bien dices, el sello de Salomón. El sello de Salomón está considerado el talismán más potente que existe. Es el sello con el que cuenta la leyenda que Salomón tenía grabado en su anillo, en 2 triángulos equiláteros invertidos, y con el cual era capaz de dominar a los demonios que tenía a su disposición. Pues Salomón fue un gran mago, parece mentira, solo lo conocemos por aquello el juicio de Salomón y por la reina de Saba, ¿no? Pero en realidad fue un gran mago, ¿no? Pidió a Yahvé sabiduría para dirigir a su pueblo. Cuando Yahvé le preguntó qué era lo que más quería, y Yahvé se lo concedió, ¿no? Fue de alguna manera el hombre más sabio que nunca ha existido ni existirá jamás, Salomón, ¿no? Salomón transmitió su sabiduría a su hijo Roboam, y de ahí la magia judía, el ocultismo judío ha continuado utilizando toda esta simbología, ¿no? No es tanto ese símbolo, si todos, claro, si supiéramos, y principalmente si yo supiera realmente el poder que puede tener el pentagrama o el hexagrama o el sello de Salomón, como decimos, lógicamente a lo mejor no estaría aquí hablando en este momento, porque estaría usando esa capacidad para cualquier otra cosa. Pero lo que se trata es de que ese conocimiento es el que no tenemos acceso los que no estamos iniciados en el tema, ¿no? De hecho, yo creo que el origen etimológico de la palabra esotérico no es el iniciado, el que tiene acceso a algo, que viene precisamente de ahí. Entrando en lo concreto, el Enquiridión, el Leonis Papae, ¿no? ¿Qué es este libro y por qué es tan importante? Y luego me gustaría que habláramos a continuación brevemente de los papas y las relaciones con los diferentes emperadores y cómo ha tenido un recorrido particular este libro, ¿no? Entonces, ¿qué es el Enquiridión? Sí. Pues el Enquiridión es un libro de ensalmos y de oraciones mágicas, ¿no? Es un libro que fue recopilado por León III con la ayuda de los conocimientos de un sabio judío, se llamaba Flegetanis precisamente, que se denominaba descendiente directo de Salomón, y recogía una serie de oraciones en la que incluía además esos simbología que se llaman pantáculos, en la que está representado la cábala, formaba parte de la cábala. O sea, digamos que es una mezcla, el Enquiridión, o el Enquiridion, como se debería de pronunciar correctamente, aunque la Real Academia de la Lengua lo acentúa al lado de Enquiridión, es una recopilación. Enquiridión quiere decir una palabra griega que quiere decir manual, ¿no? Es un conjunto de cosas, ¿no? En este caso un conjunto de oraciones, de invocaciones, o como queramos llamarle. Y
el motivo de que León III regalara a Carlomagno el día de su coronación, allá por el año 800, el día de Navidad del año 800, fue con el ánimo de permitir a a Carlomagno, digamos, poder tener el mismo poder que habían tenido sus antecesores, los merovingios. Uh-huh. El padre de Carlomagno fue quien acabó con la dinastía merovingia, y Carlomagno no se consideraba legal, que había tenido el poder legalmente, ¿no? Con ello, el Papa quiso tranquilizarlos, entre otras cosas, porque necesitaba a Carlomagno como brazo armado para defenderse del arrianismo, que tenía en aquel momento un poder y una expansión grandísima. El arrianismo no creía en la divinidad de Jesucristo, y eso ponía en entredicho el poder del Papa. Aquí tuvimos el conflicto entre los visigodos, efectivamente, entre Leovigildo y Hermenegildo, por el arrianismo. El arrianismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y si Jesucristo no era Dios, el Papa no era nadie, eso estaba claro, ¿no? Y el Papa se estaba esforzándose en aquel momento en conseguir la supremacía sobre el resto de los obispos, porque era simplemente el obispo de Roma, ¿no? Llegaba a tener el control supremo sobre la Iglesia, el Papa de Roma, ¿no? Bueno, en resumen, este libro es un regalo a Carlomagno, con el cual Carlomagno consigue expandir su imperio, según cuenta la leyenda, y según está escrito en algún ejemplar reeditado posteriormente, no sé muy bien si apócrifo o no, en el que se cuenta, se escribe una carta existente en el Archivo Vaticano en la que Carlomagno da las gracias al Papa y le asegura que gracias al libro se ha salvado de sus enemigos, todo le va estupendamente y que su imperio va viento en popa, ¿no? Hay una idea que me interesó mucho, que es la perspectiva desde la que se estudia la historia, que en realidad casi podría ser una tendencia historiográfica. Es decir, el nombramiento de Carlomagno como emperador de los carolingios frente a los merovingios tiene también, en ese juego, tiene un papel precisamente el Enquiridion. Y también, más adelante, en otras disputas y enfrentamientos entre el poder espiritual y el poder temporal, como serían las disputas entre Carlos V y Clemente VII, que recoges muy bien y además es muy entretenido todo lo que cuentas del saco de Roma en 1527 y demás, hay también una perspectiva nueva, que es la de que entre las cuestiones que había en el saco de Roma, una muy importante era llegar a la Biblioteca Vaticana y hacerse con el Enquiridion. Exacto. Yo le he seguido la pista. En la segunda parte del libro cuento un poco el desarrollo que pudo haber tenido este libro, ¿no? Cuando Carlomagno muere, un monje que estaba en la corte, que era un poco asesor para cuestiones temporales de Carlomagno, al parecer se apodera del libro, se queda con el Enquiridion, y este monje se retira a un monasterio en el lago Constanza, en la Baja Sajonia, que se llamaba el monasterio de Reichenau, el monasterio de Reichenau, ¿no? Ahí permanece el libro, porque aparece listado en un inventario de la biblioteca de este monasterio allá por el año 900 y pico. O sea, que realmente hay constancia de que el libro estaba en la biblioteca del monasterio de Reichenau. Hay además, luego, con casi toda seguridad, por los datos que tengo, este libro fue, digamos, confiscado por los templarios, ¿no? Alrededor del año 1200, quizá. Esto demostraría además que los templarios hubiesen adquirido el poder que adquirieron a lo largo de su existencia, ¿no? Para mí, creo que el Enquiridion quedó cuando el rey de Francia y el Papa se pusieron de acuerdo para liquidar la orden del Temple, el libro y todos los bienes de los templarios quedaron incautados y fueron a parar al Vaticano. Carlos V posiblemente tenga conocimiento de él
porque se publica una primera publicación de la que hay constancia desde 1515. Se habla de que se ha hecho una nueva edición o se ha copiado del libro original en 1515 y Carlos V, que había nacido en 1500, creo recordar, sí, es posible que tuviera conocimiento de esto. Fíjate que se consideraba tan integrado con Carlomagno que cuando Carlos V se coronó emperador utilizó la misma corona, el mismo cetro que utilizó Carlomagno cuando lo coronaron emperador, ¿no? Hay una disputa histórica con Francia y con el Papa, y es el motivo por la que las tropas de Carlos V se lanzan sobre Roma en 1527. Estaban al mando del condestable de Borbón y desgraciadamente el condestable de Borbón muere en el primer asalto a las murallas de Roma y se hace cargo de las tropas Ferrante de Gonzaga, que era su segundo. Y aquí hay una cosa curiosa que luego si quieres te comento, ¿no? Porque emparenta esta historia, que es cierta, en la línea de mi investigación con Dan Brown y su Código da Vinci, ¿no? Hay un monje que estaba sirviendo también de embajador a Carlos V, que recibe el encargo de encerrarse en la Biblioteca Vaticana e investigar si está. Es el abad de Nájera, el abad de Santa María de Nájera, de encerrarse en la Biblioteca Vaticana e impedir que se saqueara, ¿no? Ahí está registrado que ponen al cargo al frente de un piquete de lanzquinetes alemanes a un capitán español, el capitán del Castillo, y este hombre está, como te digo, 3 días encerrado en la Biblioteca Vaticana buscando algo. Este hecho es lo que es cierto, ¿no? Entonces, lo demás son, si quieres que pensar, suposiciones, pero teorías, ¿no? que encajan, digamos, con la línea de lo que estamos hablando. Al cabo de 3 días no está nada claro si encontró lo que buscaba o no. El caso es que dejaron la biblioteca libre para que fuera saqueada, y aquello fue francamente un verdadero desastre, ¿no? Porque las tropas alemanas, los mercenarios italianos y los españoles, los tercios españoles eran francamente unos bárbaros totales, ¿no? Narró algunos, en el libro narró algunos relatos de los que asistieron al saco y son espeluznantes, ¿no? Pero en un codicilo que aparece en el acta, porque claro, el Papa se tuvo que refugiar en el castillo de San Angelo, y entonces al cabo de un mes, como un castillo que estaba bastante bien protegido, tenía además aprovisionamiento para mucho tiempo, no fue fácil tomarlo a asalto. Entonces se negoció la rendición del Papa, previo pago de 300.000 ducados de oro, y que el Papa mandó además fundir todas las joyas y todo el oro para poder pagarlo, ¿no? En ese capítulo. Sí. Y hay un codicilo en ese acta en la que se habla de que el Papa coronará emperador a Carlos V y le ofrecerá el mismo obsequio que su antecesor León III le hizo a Carlomagno, ¿no? Entonces, yo le seguí la pista al libro hasta Carlos V, deduje que lógicamente había pasado a poder de su hijo Felipe II, porque en la carta que Carlos V le manda cuando ya estaba retirado en Yuste, le escribe a Felipe II, ya le cuenta que tuviera cuidado con el libro del Santo Padre, que lo usara con prudencia y que no dejara ver a nadie, ni siquiera a su mujer, ¿no? Una cosa muy curiosa esa carta que anda por ahí. Y Felipe II, ya nos metemos en otro tipo de historias, que es la de que Felipe II era un amante del esoterismo, era francamente un seguidor de Lulio, como podríamos llamarlo, un luliano, y junto con Juan de Herrera
su arquitecto, pues estuvieron organizando francamente, alquimia, estuvieron organizando, intentando conseguir oro dentro de la misma del mismo monasterio del Escorial, ¿no? Ten en cuenta que el Imperio Español de Felipe II suspendió pagos en dos ocasiones. Sí, en dos ocasiones, las dos bancarrotas. Hizo bancarrota total, ¿no? Bancarrota total dos ocasiones. Estaba desesperado porque ya empezaba a escasear las flotas que venían con el oro de las Indias. Y no podía pagar, estaba embarcado en la guerra de religión, no podían pagar la soldada a los soldados que luchaban en Flandes, a las órdenes de su hermano Juan de Austria, y todo esto creó una necesidad imperante a Felipe II de conseguir oro. Trajo de Italia varios alquimistas reputados. Juan de Herrera escribe que solo habían conseguido hacer plata, pero que el coste del proceso no compensaba la plata obtenida. Y hay también constancia de que Felipe II observaba todo esto desde un segundo plano, desde las alturas, escondido detrás de una especie de biombo. Observaba todo esto, pero que estaba francamente desilusionado porque no había alcanzar oro. Pero lo curioso del caso es que de repente de estas bancarrotas salía de la noche a la mañana, no se sabe muy bien cómo, ¿no? O sea, era capaz de rehacer su tesorería sin ningún problema, ¿no? Bueno, también hipotecando el futuro de la monarquía, porque se daban aquellas rentas famosas que se decía, claro, de aquí a un año se pagará con la alcabala siguiente, ¿no? Y entonces se hipotecaba con todo lo que estaba por venir, pero también es cierto que habría otras razones que no son las siempre tratadas, ¿no? Por la historiografía, supongo. Claro. Bueno, yo quiero imaginar que fueron el libro quien le ayudó a salir del trance, ¿no? En mi primer libro que has mencionado antes, en Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, dejé aquí terminada la investigación. Sí. Yo no era capaz de seguir más adelante. Deduje en ese libro que el libro se ocultó junto con otra serie de libros perseguidos de la Inquisición, y las pistas quedaron registradas en la decoración de la bóveda de la biblioteca del monasterio, ¿no? Y creo que ahora, y para ir cerrando y terminando todo el conjunto de la entrevista y la investigación que además está planteada en el libro, pero no queremos dar pistas. No demasiadas. Sigues buscando, después pasa también por Napoleón, que cuando es nombrado emperador dice yo soy Carlomagno, pero no recibe el Inquiridión. Y en la actualidad cuentas varios acontecimientos en los que hay una búsqueda, no quiero decir una búsqueda del libro, una búsqueda bibliófila del libro, y que estáis en eso, ¿no? No, bueno, realmente yo he estado buscando el libro en una aventura alocada y sin encomendarme ni a Dios ni al diablo en este caso, porque me he lanzado a recorrer algunos monasterios, la Biblioteca Nacional de Francia, he estado en Reichenau, el monasterio que te he contado antes. Pero hay noticias de Nueva York también, me parece. Y a raíz de la publicación de este libro anterior, como te digo, alguien me sugirió eso, que empiezas a recibir email de lectores y con sugerencias, te rebaten tus teorías y otros te la apoyan, ¿no? Y te lo confirman. Me sugirió la posibilidad de que el libro hubiese permanecido en el Escorial por lo menos hasta la Guerra de la Independencia, ¿no? Esto porque me aportaba alguna documentación en el sentido de que José Bonaparte, José I, alias Pepe Botella, pues se había preocupado personalmente de buscarlo dentro del monasterio del Escorial, ¿no? Había dictado una orden, nombró a un francés para que con amplios poderes para que requisara todo lo que hubiera en la biblioteca del Escorial. Tanto es así que toda la biblioteca salió del Escorial y se trajo a Madrid para conducirla a París. Afortunadamente no pasó se trajo a Madrid y no pasó de ahí. Napoleón, su hermano Napoleón, ya se había llevado la Biblioteca Vaticana a París, o sea que seguía interesadísimo en buscar en los sitios donde posiblemente estuviera el libro. Y él escribe
José Bonaparte escribe a su hermano una carta en la que le dice que ha enviado una serie de documentos, porque entre otras cosas los franceses se llevan también todos los archivos de la Inquisición, ¿no? Sabían dónde buscar, en otras palabras, ¿no? Lo que le interesaba. Escribe a Napoleón diciéndole que ya ha enviado una serie de documentos y que él lo único que mantiene con él personalmente son algunos libros, ¿no? No especifica realmente qué, ¿no? Pero cuando surge la historia de esta que mencionas de una casualidad, porque la investigación, como tú muy bien sabes, es producto muchas veces de casualidades, ¿no? Puedes llevar años buscando algo y aparece en el legajo de al lado que no lo habías mirado con anterioridad, ¿no? Y aparece en una noticia que me llega de Nueva York, en la que hacía aproximadamente un año un personaje americano se había presentado en el Spanish Institute ofreciendo un supuesto diario de José Bonaparte. Y que ahí se hablaba de la relación entre José Bonaparte y los masones americanos, ¿no? Hay de saber que José Bonaparte no se exilia en Europa como el resto de la familia napoleónica después de que Napoleón fuera conducido a Santa Elena, sino que huye directamente y de incógnito a Estados Unidos. Llega a Nueva York y automáticamente es protegido y amparado por las logias masónicas americanas, entre ellos en particular una logia masónica en Tennessee, de la que era gran maestre el que luego fue presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. Sí. Todos los presidentes americanos han sido masones. Allí la masonería es abierta, se pueden ver las logias en las calles, incluso tienen publicidad, es muy llamativo. Sí, y bueno, este es un poco el desenlace del libro, tampoco no vamos a entrar mucho más, lo vamos a ir dejando aquí. Sí, porque es la búsqueda a través en Tennessee de este libro, mi contacto con la logia masónica, la localización del personaje que ofrecía el libro, el diario de José Bonaparte y todo lo que ocurrió hasta que, y llega la última parte, eso lo dejamos un librero alemán aire. Me dio la gran sorpresa, ¿no? Eso lo dejamos en el aire. Los que quieran saber qué ocurre tendrán que leerse el libro. Muchas gracias por esta amena charla y por todo lo que nos has contado. Y bueno, despedimos aquí las tertulias de Cultura Más.